Buen día, mi nombre es Álvaro Aguilar, estudiante de periodismo del tercer ciclo. En esta ocasión voy a hablar sobre los efectos fotográficos. Empezaré con la primera fotografía, la cual he utilizado la técnica del congelamiento de imagen. Esta técnica consiste en captar una actividad en movimiento y lograr que salga totalmente estática. Podemos usar esta técnica para captar objetos o sujetos que pasan de forma muy rápida delante de nuestra cámara. Con esta técnica podemos congelar gotas, vehículos en movimiento, danzantes, deportistas, entre otros. Para tomar este tipo de fotografías es necesario configurar la cámara de la siguiente manera. Primero, aplicar el modo prioridad de velocidad. La velocidad de obturación se debe configurar a una velocidad muy alta que puede ser de 1 entre 500 o 1 entre 1000, y con esta velocidad se garantiza que el movimiento quede totalmente congelado. Debemos usar en nuestra cámara velocidades altas o rápidas como 250, 500, 1000, 2000, 4000. Y el modo y el área de enfoque deben estar en automático. Otra manera de conseguir imágenes congeladas es aplicando el modo disparo ráfaga para disparar toda una secuencia y más adelante elegir la mejor fotografía de la secuencia. También lograremos el congelamiento tomando las fotos cercanas al objeto. Entonces, para captar con nitidez motivos en movimiento hay que recurrir a una velocidad alta de obturación, que dependerá de factores como la velocidad del objeto y la distancia en que nos ubiquemos. Quiero aclarar que con mi celular fue un poco difícil capturar una imagen en movimiento. Sin embargo, usé la técnica de la ráfaga tomando muchas fotos al mismo tiempo desde una distancia muy cercana al objeto. Así logré fotografiar las gotas en movimiento sobre la manzana. En esa fotografía el balance de blancos es automático, así se puede equilibrar los niveles de los colores básicos rojo, verde y azul RGB, para que la parte más brillante de la imagen aparezca en color blanco y la menos brillante en negro. Yo pude lograr así el balance correcto porque la luz del sol me favoreció. Ahora me queda claro que el balance de blanco sirve para condicionar a nuestra cámara qué temperatura de color hay en el ambiente, para que ella pueda establecer cuál es el color blanco y ajustar a partir de él el resto de tonos de la fotografía. Respecto a la compensación de la exposición, en la toma la exposición es normal porque el ingreso de luz está promediado, y también indicar que el ángulo está en picada, porque la foto he tomado arriba hacia abajo. Ahora bien, en los detalles podemos ver los datos mencionados, entre ellos el ISO, que también es importante porque permite que el sensor sea menos o más sensible a la luz. En mi fotografía el ISO es 50, porque el rango de sensibilidades en mi celular está entre 50, 100 y 3200. En este caso había bastante luz natural, por lo que no fue necesario un mayor ISO. Recordemos que la sensibilidad del ISO es un parámetro que nos permite indicar el sensor de qué cantidad de luz debe recoger. En mi fotografía se resalta la presencia de la manzana, la cual está siendo impactada por un chorro de agua. En este caso, el enfoque selectivo se logró con una apertura de 1.7 y la longitud o la distancia focal que fue de 4.30 mm. A primera vista parece un reto, pero siguiendo los pasos que he mencionado, podemos conseguir congelar toda una escena o solo el sujeto más dinámico de una fotografía. La segunda técnica utilizada fue el difuminado. Esta técnica se realiza usando velocidades lentas y consiste en que las personas o elementos se encuentran en actividad. Al tomar la foto en velocidades lentas, el efecto sale transparente, movido o borroso. Para lograr este efecto, las velocidades pueden ser 1, 2, 4 y 8, 15, 30 y 60. Mientras usemos velocidades más lentas y el elemento sea más rápido, el efecto se apreciará mejor. No olvidemos que la cámara debe permanecer estática, de lo contrario toda la toma saldrá movida. En este tipo de fotografía, lo estático parece normal, mientras que las personas u objetos que se mueven salen borrosas. Así, en la foto, mi sobrino y su pelota están borrosos. Como podemos apreciar en los detalles de la fotografía, el ISO utilizado fue 125, puesto que el fondo no era tan oscuro y para darle nitidez se requería de un parámetro bajo. El balance de blancos fue automático y el enfoque selectivo del objeto difuminado. Respecto al ángulo, la fotografía fue tomada desde un ángulo cenital porque la tomé de arriba hacia abajo, en posición perpendicular con respecto al suelo, y se evidencia en la distorsión del tamaño de mi sobrino. Una tercera técnica es el enfoque selectivo. Este efecto se logra a través del uso de diafragmas. Al combinar diafragma y velocidad
podemos lograr ciertos efectos que hacen más agradable, artística e impactante a la imagen. Al utilizar la prioridad en el diafragma, lograremos enfoque selectivo. Para ello se utilizan los diafragmas abiertos. En el enfoque selectivo, o también conocido como enfoque por zonas, se trata de lograr la nitidez en cierto punto de la fotografía y el resto debe salir desenfocado. Para realizar fotografías con este enfoque se usa un diafragma abierto como 1.4, 2, 2.8 y 4. A mayor abertura del diafragma, mayor enfoque selectivo. Existen otras técnicas para lograr el enfoque selectivo y no solo a través del uso de diafragmas abiertos. Estos son usar objetivos con mayor distancia focal. Mientras usemos objetivos con mayor distancia focal, es decir, los teleobjetivos pueden ser 80 mm, 130 mm, 200 mm, 300 mm. A más distancia lograremos mayor enfoque selectivo. También la distancia más cercana al elemento fotografiado, porque mientras más cerca estemos al elemento a fotografiar, mayor será nuestro enfoque selectivo. Para mí fue un poco difícil lograr este enfoque porque, como dije antes, solo tengo mi celular y para lograr esa técnica tuve que tomar varias fotos y colocarme a una distancia cercana al objeto fotografiado, desde un ángulo que me permita captar la función de un solo objeto. En este caso, el osito. El ángulo que me permitió tomar esta fotografía fue el ángulo cenital, es decir, de arriba hacia abajo, en posición perpendicular con respecto al suelo. Así logré destacar con claridad el objeto centrado sobre los demás objetos. En esta fotografía hay una subexposición, porque al haber menor ingreso de luz, los positivos aparecen opacos, oscuros. Así vemos la fotografía oscura. En los detalles de la fotografía presentada, el ISO fue 400, puesto que no había tanta luz y para darle más nitidez se requería de un parámetro mayor para captar la mayor cantidad de luz. El balance de blancos fue automático. Y el enfoque selectivo para el osito se logró con una apertura de 1.7 y la distancia focal de 4.30 mm, siendo la exposición de 1/10 segundos. Otra técnica utilizada en la fotografía es la profundidad de campo. Esta técnica se entiende como la mayor nitidez de la fotografía. Es decir, todos los objetos o personas ubicadas en distintos lugares estarán enfocadas. Se puede lograr una mayor profundidad de campo a través del uso de diafragmas cerrados. A menor abertura del diafragma, mayor profundidad de campo. Existen otras técnicas para lograr la profundidad de campo y no solo a través del uso de diafragmas cerrados como 11, 16 y 22. Así tenemos el uso de objetivos, mientras usemos objetivos con menor distancia focal, es decir, objetivos angulares. También es importante la distancia más alejada al elemento fotografiado. Mientras más lejos estemos del elemento, mayor será nuestra profundidad de campo. El objeto fotografiado, en este caso fue mi hermano, quien fue enfocado desde un ángulo normal, ni por encima ni por debajo de él. De esta manera se aprecia en forma natural. En la fotografía, el ISO fue 50, puesto que había mucha luz natural y para tener nitidez no requería de un parámetro mayor. El balance de blancos fue automático. Y finalmente, debo destacar que para lograr buenas fotografías se debe tener en cuenta el ángulo de ubicación, la distancia respecto al objeto, la cantidad de luz que hay en el ambiente y depende de la velocidad, la apertura del diafragma, el ISO y el balance de blancos. Por último, he llegado a la conclusión que el celular nos ayuda, pero para lograr efectos más precisos se requiere de una cámara profesional. Gracias.